¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar repasando todo lo que dejó la octava fecha del torneo Clausura 2021, que se reanudó luego de la triple fecha de eliminatorias. Así que si te gusta la idea de ir comentando acerca de lo que pasa fecha tras fecha, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ya sin nada más que decir, comencemos. Empezamos por el duelo entre Nacional versus Sol de América. Apenas un minuto comenzado el duelo, Gustavo Mencía adelantaba a Sol de América tras un gran centro de Víctor Ayala. La academia lo empató rápidamente a los 7 con gol de Brian Ayala, también de cabeza. Sol lo pudo ganar sobre el final, pero el árbitro le anuló su gol a Rodrigo Rojas por posición adelantada de Miguel Yaquet. Con este empate, Sol de América se mantiene momentáneamente fuera de la zona del descenso en la tabla de promedios. Proseguimos el día sábado con el partido entre Sportivo Luqueño y River Plate. Partido más que vital para ambos en busca de salir de la zona de descenso directo. La balanza se inclinó a favor de los dirigidos por el Chito Ayala por 2 goles contra 0. Orlando Gallardo a los 28 anotó el primero para River con colaboración del arquero Huesca. Ernesto Caballero decretó el 2-0 con gol de tiro penal a los 37 minutos. En la segunda etapa, la Auriazul buscó por todos los métodos posibles llegar al grito sagrado, pero tal cosa jamás ocurrió. La defensa riverplatense se comportó de maravillas y con esto Sportivo Luqueño cae en el fondo de la tabla de promedios en zona de descenso directo. La jornada continuaba con el encuentro entre el puntero Guaraní versus Guaireña. El legendario volvió a demostrar un muy buen fútbol y derrotó sin problemas a los villarriqueños por 3-0. El uruguayo Fernández Cedrés, con un verdadero golazo, anotó el primero apenas a los 7 minutos. El queso Fernández a los 43, tras un grueso error de la defensa de Guaireña, colocaba el segundo. Y Marcelo Fernández firmó el 3-0 a los 61 minutos. Con la victoria, el aurinegro sigue como puntero indiscutido y está imparable en su camino rumbo al título del Clausura 2021. Por cierto, ¿se dieron cuenta de la nueva camiseta alternativa de Guaraní? A mí al principio no me gustó tanto, ya que a simple vista parece una camiseta completamente oscura, pero observando de cerca se puede notar el diseño que lleva y todos los detalles. Y aparte, según comentaron, es la primera camiseta hecha en Paraguay 100% de tela reciclada. Así que bien por el indio. Ya en el día domingo se enfrentaban 12 de octubre versus Cerro Porteño. El Ciclón no la tuvo nada fácil en Itagua, ya que a pesar de tener varias llegadas, le costó demasiado dañar al rival. Miguel Martínez salvó a Cerro en una de las primeras situaciones del segundo tiempo. El único gol del partido llegó por medio de Mateus Goncalves de cabeza tras un gran centro del Coyote Rodríguez. Los jugadores azulgranas celebraron el gol con una emotiva dedicatoria a Mauro Boselli, que no se encontraba jugando debido a que está de luto por el fallecimiento de su madre. El 2-0 solo empate casi en la última del partido mediante un remate de Manenti tras tiro libre del Torito González, pero la pelota se perdió por línea final. Finalizaba el encuentro con el 1-0 y así Cerro Porteño se coloca como escolta momentáneo del puntero Guaraní. En el último partido de la fecha, Olimpia sorprendió al vigente campeón Libertad y le dio una paliza táctica en el Defensores del Chaco. Con inteligencia y mucha practicidad, el decano le da la bienvenida a su nuevo entrenador, Álvaro Gutiérrez, con una goleada de 3-0 sobre Libertad. El franjeado despidió además a Enrique Landaida con su mejor partido de la temporada. William Mendieta anotó el primero a los 17 minutos con un golazo de media tijera. Derlis González amplió la ventaja franjeada a los 40 del primer tiempo, pescando un remate cruzado de Mendieta para colocar el segundo. El mismo Mendieta de nueva cuenta a los 53 anotaba de cabeza el tercero y sellaba el marcador final. Con esto, Olimpia por fin abandona el fondo de la tabla y recupera la moral para pelear al menos por el acumulativo. Al término de los 5 partidos de la fecha, la tabla de posiciones quedó así. Guaraní puntero con 20 puntos, Cerro de escolta con 15, River lo sigue de cerca con 14, Sol de América es cuarto con 12 unidades, Sportivo Luqueño está en la quinta posición con 10 puntos, Nacional está sexto con 9, Libertad y Guaireña tienen 8 puntos, y cierran la tabla 12 de octubre y Olimpia ambos con 6 puntos. En la tabla de promedios hubo un cambio, ya que ahora quien está en zona de descenso directo es el Sportivo Luqueño. River Plate momentáneamente está en zona de promoción. La tabla de goleadores la sigue encabezando José Florentín con 7 goles, lo sigue Fernando Fernández con 4 anotaciones y una larga lista de futbolistas con 3 goles anotados. Y bien amigos, hasta acá llega el video del día de hoy. Si te gustó te pido que dejes tu me gusta y si sos nuevo, que te suscribas al canal para mucho más contenido. De mi parte es todo, yo me despido y no será más, y hasta la próxima.